Buenas tardes a todos. Hoy hablaremos de la estenosis aórtica. Bueno, les presento a nuestro paciente, un hombre de 76 años que acude a consulta por dificultad para respirar al caminar, mareos frecuentes y un desmayo reciente mientras llegaba a su casa. Que tiene nuestro paciente, hipotéticamente o todo apunta a que nuestro paciente sufre de una estenosis aórtica severa. Y es por eso que nosotros vamos a entender el paso a paso de la misma y el mecanismo o fisiopatología. Esto ya que si es que no se tiene tiempo puede convertirse en una bomba de tiempo. Ahora vamos a ver qué es una estenosis aórtica. Va a ser el estrechamiento de la válvula aórtica que va a impedir el flujo libre de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y ese mismo va a impedir que se deba abrirse por completo. Es como cuando se abre una puerta, no se abre por completo, y lo que está pasando es que está dura, rígida o simplemente oxidada y hace que haya una deficiencia a nivel de la válvula aórtica. Patológicamente hablando, vamos a comenzar que primero hay una obstrucción del flujo sistólico a nivel del ventrículo izquierdo. Normalmente nuestra válvula aórtica mide de 3 a 4 centímetros cuadrados, pero cuando nosotros tenemos esta estenosis aórtica, está por debajo de 1 centímetro cuadrado, porque esta válvula se engrosa, se calcifica, se deforma y hace que se estreche como tal el orificio de la misma. Esto genera una resistencia fija al vaciamiento sistólico en el ventrículo izquierdo y genera esta presión mayor para inyectarse la sangre. Y eso se traduce en un gradiente de presión en el ventrículo izquierdo, que normalmente no existe. Bueno, como segundo punto, va a haber una hipertrofia concéntrica a nivel del ventrículo izquierdo, donde este aumento, en específico la postcarga, hace que el ventrículo izquierdo desarrolle esta hipertrofia concéntrica, que hay un engrosamiento simétrico de la pared ventricular, pero que no se dilate esta cavidad. Esta respuesta es adaptativa, ya que el músculo se hace más fuerte para generar más presión. Pero cuando esta hipertrofia se genera, hay ciertas consecuencias. Genera menor distensibilidad ventricular y este ventrículo izquierdo se vuelve rígido y le cuesta el llenado. También tienen mayor consumo de oxígeno miocárdico y el músculo requiere más energía. Y clínicamente esto se va a ver que esta rigidez va a haber aumento de la presión diastólica y a nivel de la aurícula izquierda va a haber una congestión pulmonar que esto va a causar la disnea. Desde el punto de fisiopatología vemos como tal la isquemia miocárdica sin enfermedad coronaria presente. En esto, aunque no haya una obstrucción coronaria marcada como tal, el miocardio se puede hipertrofiar. ¿Cómo? Tiene dos formas. Primero, tiene mayor demanda de oxígeno. Esto va a causar, recibe menos perfusión o menos oxígeno, menos distribución de sangre como tal, específicamente en el tejido subendocárdico. ¿Por qué? La presión intramiocárdica es alta, lo que quiere decir que va a comprimir los vasos como tal, los vasos coronarios. Esto va a causar una disminución en el tiempo de diástole y donde va a ocurrir una perfusión coronaria disminuida, específicamente durante el esfuerzo. Clínicamente, ¿cómo vemos esto? Pues fácil, se presenta una angina de esfuerzo o al esfuerzo, incluso con las coronarias sanas. En el punto 4 de la fisiopatología tenemos la hipoperfusión cerebral al esfuerzo o síncope, como tal. En personas sanas, durante el esfuerzo, como tal, el gasto cardíaco va a aumentar. En esto, como tal, va a hacer que el ventrículo izquierdo trabaje al máximo y como tal la válvula se va a estrechar. No se puede aumentar como tal adecuadamente el gasto cardíaco durante el esfuerzo. Es su consecuencia de esto. Esto se suma como tal a una vasodilatación muscular fisiológica en el ejercicio, que va a disminuir como tal el retorno venoso y va a causar una hipotensión transitoria. ¿Cómo vemos esto? Pues en un síncope de esfuerzo, que es un signo de alarma ya en estos casos.
Continuando, que es el punto 5, que es esto ocurre después de la síncope, que esto es denominado que es la descomposición y la falla cardíaca, especialmente el área izquierda. Esto pasa cuando el ventrículo está hipertrofiándose, o sea, se está disminuyendo como tal. Esto va a ocasionar lo que es la fatiga y después consecutivamente aparece lo que es la disfunción sistólica. En el ventrículo izquierdo ya no puede mantener más el volumen de inyección o así disminuyendo lo que es el gasto cardíaco. Como sabemos, el volumen de inyección específicamente del ventrículo izquierdo es de 100 ml. En este caso, cuando tenemos esta patología, llega a reducirse a 60 ml como tal. Esto nos genera prácticamente, ¿cómo se dice?, el aumento de la presión auricular izquierda. Eso es un punto, ¿no? En el segundo punto tenemos también que esto llega también a aumentar lo que es la presión de las venas pulmonares. También tenemos la congestión pulmonar, que esto prácticamente va a ser una consecuencia de una falla izquierda como tal. Si en este caso esas constitutivamente llegan a fallarse, van a causar lo que es una hipertensión pulmonar. Esto a través que van a llegar a causar lo que es una sobrecarga ventricular específicamente del derecho, así ocasionando la falla derecha como tal. Continuando con la clínica, específicamente esto va a llegar a producir lo que es una disnea progresiva, optornea o disnea proximidad nocturna como tal. Ahora continuando con el punto número 6, específicamente esto nos va a llegar a causar a consecuencia de todo ya transcrito y lo que es en la fisiopatología, esto nos llega a causar lo que es un soplo típico. Esto obviamente se va a encontrar en los hallazgos clínicos o físicos del paciente como tal. Esto es causado por la turbulencia o flujo a través de las válvulas estrechas, específicamente del ventrículo como tal. Esto va a ser un soplo mesistólico. Esto es prácticamente es como creciendo, decreciendo, o sea, como imagínense un gráfico como tal, va a estar aquí un gráfico creciendo, decreciendo. También esto va a ser lo que es el áspero, o que prácticamente va a ser irradiar lo que es al cuello, o más bien dicho, carótida, como tal. Esto específicamente va a ser lo que es más intenso, con las maniobras aumenta lo que es el retorno. O sea, el paciente tiene que estar sentado o inclinado o hacia adelante para que esto tengamos un mayor sonido como tal. También vamos a tener lo que es el pulso carótido, es lento y débil. Esto va a ser llevar a lo que es el parvus et tardus como tal, por el flujo ilimitado como tal. Clínicamente, esto se llega a observar, o cómo llegamos a observar, es lo que es la intensidad del soplo. Ahorita va a haber un audio a qué soplo me refiero como tal, o cómo se escucha. No siempre se correlaciona con la gravedad, sino cuando hay una disfunción ventricular, o sea, cuando hay menos fluido como tal, o sea, del retorno venoso como que tenemos. En el diagnóstico vamos a ver qué cosas. Un soplo a la auscultación de ruido en foco aórtico en el segundo paso intercostal derecho, que se irradia hacia el cuello. Que como tal, aquí vamos a tener el pulso o una imagen del pulso, como tal, un audio del pulso. Después tenemos el pulso tardío y débil. Además que tenemos el foco mitral silencioso por el gasto bajo que ya hemos mencionado. Ahora, en los estudios, por ejemplo, en el ecocardiograma Doppler o el ecodoppler, vamos a tener un área valvular menor a 1 centímetro cuadrado, que es significativa a una estenosis severa, y un gradiente medio mayor a 400 milímetros de mercurio. Aquí vamos a tener esa imagen como tal del ecodoppler, como tal con lo que se ve. Después, en otros estudios podemos ver una prueba de esfuerzo. En asintomáticos podemos realizar esto. Esta es la prueba de esfuerzo como tal. Ahí está, ahí la ven. Ya. Y un cateterismo en los prequirúrgicos. Obviamente tenemos que hacer unos prequirúrgicos o en pacientes que todavía tengamos dudas de este diagnóstico. Aquí este es un cateterismo. Continuando con el tratamiento y el pronóstico que puede tener este paciente. En el tratamiento no existe tratamiento o intervención a través de los fármacos que llegan a curar al paciente. Porque como ya sabemos que la válvula está danificada o como pues que no cumple su función, en este caso sería lo que es el reemplazamiento de la válvula. En esto tenemos dos,
que uno tenemos lo que es la válvula biológica. Esto obviamente se da más a los jóvenes como tal. Y también tenemos lo que es la válvula mecánica. Esto específicamente se da más a los mayores de edad porque en la válvula metálica es aproximadamente, el reemplazo se da, o para observar, ¿no ven? Se da cada 10 años. En este caso de nuestra paciente tiene una válvula metálica, como presenta una edad muy avanzada. En este se hace lo que es un control del EKG, o sea, del electrocardiograma se hace un control específico para ver si la válvula está cumpliendo su función como válvula, ¿no? Los reemplazos de válvula o no, como tal. En los casos leves, como ya lo he dicho, se hace lo que es un ecocardiográfico para observar si la válvula está bien acomodada, si está cumpliendo su función o no. También vamos a llegar a evitar, ¿no? Los medicamentos que son los vasodilatadores, como tal. En el seguimiento va a ser lo que es la evaluación cardiológica regularmente, ¿no? Específicamente dentro de cada 6 meses, ¿no? Y el control de las comorbilidades. En este caso tenemos la hipertensión, la dislipidemia. También tenemos que educar al paciente, ¿no? Qué medicamentos que se debe evitar o qué síntomas que éste llega a presentar objetivamente es de consideración hacia nosotros. Un soplo no es solo un sonido. En estenosis aórtica es un aviso de que el corazón está luchando contra una puerta cerrada. Y si no se actúa a tiempo puede ser demasiado tarde.